Estamos hoy con Marcelo Albalá, quien nos va a hablar de la ansiedad puede llevarte al éxito. Además, ha escrito 11 libros. Marcelo no solamente ha escrito ese libro, sino también otro que se llama El Ser, el Nuevo Ser, que también vamos a tocar este tema hoy en la tertulia. Hola Marcelo, qué rico tenerte aquí. Hola Juana, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos y con toda la audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Marcelo, les estaba contando un poco que pues estás en Argentina y vives no en cualquier otro lugar, sino en Capilla del Monte, que el solo nombre es precioso porque nos invita, nos dice ya que es algo muy sagrado, ¿no? Desde el solo nombre, Capilla. Todo el tema nos invita a ese espacio y está cerca también del Cerro de Uritorco, que también por alguna razón yo creo que vamos a hablar de él porque vamos a tocar también tu otro libro que acabas de lanzar, Ser, el Nuevo Ser. Marcelo, ¿nos cuentas cómo comenzó ese camino? ¿Nos puedes contar un poquito de ti, cómo comenzaste ese camino espiritual? ¿Qué te hizo recorrerlo? ¿Qué te hizo empezar a esta expansión de conciencia? Bueno, desde muy niño, en realidad siempre fui inquieto, siempre me gustó, me pasaba algo, a ver si te sentís identificado o alguien de la audiencia se siente identificado. Me pasaba que cuando veía una película, cualquier película del cine o en televisión, en cualquier película hay un planteo, un nudo, un desenlace, y después terminan todos bien. Y yo digo, ¿y cómo se hace para vivir bien? Porque termina la película y yo quiero saber cómo es vivir bien, cómo es vivir en paz y seguir evolucionando. Eso me quedaba picando siempre en todas las películas que veía y me llamaba mucho la atención y que en realidad después eso pasó de ser en una película a la vida misma. ¿Cómo se hace para evolucionar en paz? Y eso eran algunas de las preguntas que me surgían a esa temprana edad. A los 12 años le planteé algo así a mi tío y padrino, que fue maestro de todo esto, que se llamó Jaco Albala, que era hermano de mi padre y que él sabía mucho y daba sus charlas permanentemente sobre todo lo que es ser uno mismo, o de todo lo que es somos almas que tenemos cuerpos o cuerpos que tenemos alma. ¿Qué estuvo primero? Y todo el mundo cuando hago esta pregunta me dice, estuvo primero el alma. Bueno, y si estuvo el alma primero, esta no es mi primera vida. ¿Y qué aprendí en las vidas anteriores? ¿Por qué me olvido? ¿Y ¿Por qué te olvidas? qué no puedo utilizar eso que aprendí hoy? Bueno, ese tipo de cuestiones eran las que surgían en esos momentos. Y mi tío trataba todos esos temas, de ver para qué uno vino a esta vida de hoy, para qué uno vino a todas las vidas. ¿Qué es lo que realmente nos llevamos de una vida? Porque comúnmente, humanamente, cuando uno pregunta esto en la calle o algún amigo así, superficialmente, no, de esta vida no te llevas nada. Sí, nos llevamos mucho. Nos llevamos mucho. Y nada físico, pero sí nos llevamos mucho. Nos llevamos lo aprendido. Nos llevamos lo que aprendemos de cada situación. Y eso moldea de alguna manera nuestra vida siguiente. Y eso es lo que ha moldeado esta vida de hoy también. Entonces, cuando uno empieza a ver ese tipo de cuestiones y empieza a indagar más profundamente, yo ahora lo estoy hablando superficialmente, pero cuando uno empieza a profundizar en esos temas, se da cuenta de que la vida es mucho más que simplemente permanecer, hacer más o menos dinero y hacer más o menos amistades y pelearse o no pelearse con la familia y ya está. No, es mucho más profundo que eso. Y eso es un poco la tarea, ¿no? Sí, sabes, cuando decías que te empezaste a cuestionar desde muy joven, sí, o sea, aquí no nos han contestado ninguno, Nelson, Cecilia, ninguno nos ha contestado, pero yo sí te puedo contestar que para mí comenzó leyendo los libros, por alguna razón comencé a leer desde los 8, 9 años
los libros de Lobsang Rampa, donde habla del tercer ojo, donde habla de una cantidad de vivencias que de golpe en ese momento sonaban un poco como de fantasía, ¿verdad? Porque no era lo que estábamos acostumbrados a escuchar. Y luego más adelante, sí, comencé, para mí me decían, o sea, qué era lo que uno buscaba, y yo buscaba era la paz, y mi camino ha sido buscar esa paz dentro de mí, esa paz que si de verdad te dura, ¿no? Cuando comienzas a conocerte. Claro, yo me pregunto siempre, ¿qué es la paz? ¿La paz es quietud? ¿La paz es algo estático o la paz es dinámica? Y entonces uno dice, no, pero hay momentos donde uno está en paz y otros momentos donde no. Bueno, ¿cuándo son esos momentos donde uno está en paz? ¿Y por qué no pueden ser eternos? ¿Por qué tienen que ser cortos? ¿Por qué tienen que uno entrar y salir y ya está? Y ahí empecé a ver de que uno está en paz cuando está evolucionando, mejor dicho, cuando está a tono, en tiempo, con su propia evolución. Y esa es la clave. Cuando uno está trazado con su evolución, tiene problemas de cualquier tipo. Cuando uno está adelantado de su propia evolución, se aburre. Ujú. Uno está en paz, no está quieto, está activo Está y evolucionando. está en donde tiene que estar. No, no es el sabio de todo el mundo, ni tampoco es el último orejón del tarro. Es donde debe estar. Porque esto no es una carrera contra alguien, es una carrera contra uno mismo si hay una carrera. Exacto, Es sí. como- Si hay una carrera, porque no la hay, ¿verdad? Exacto, exactamente. Y Por eso eso que, sí, sigue. surgen temas como el ser el nuevo ser o surge el tema de la ansiedad. Y es que te iba a llevar a ese punto porque estabas hablando precisamente de lo que hablas en tu libro, que además lo comento para todos, lo pueden encontrar en ebook, ¿cierto? En Amazon cuesta $10. Ahí no solamente, pues es como si fuera el mito de Ariadna, que vas llevándolo con un hilo de conciencia, descubrirte dentro de ti mismo, ¿cierto? ¿Qué es lo que te lleva a ampliarlo y qué te lleva a mirarte dentro de ti? Y además con una cantidad de ejercicios. Pero esto que nos estás comentando es lo que te lleva también a escribir este libro, La ansiedad puede llevarte al éxito. Podemos hacerlo práctico, podemos preguntarle a quienes estén escuchando ahora, ¿quién de todos son ansiosos? Que digan yo. Sí, que escriban aquí. ¿Tienen esa ansiedad? ¿Quiénes tienen esa ansiedad? De lo que sea, ¿eh? Ansiedad por lo que sea. Y que simplemente pongan yo. Vamos a darles tiempo Sí, vamos. para que vayan contestando. Pero van a ir apareciendo esos yo. Uh-huh. Cuando el camino, primero, porque debe hacerlo práctico, ¿no? Debe uno asumir. Y yo soy ansioso. Y bueno, uno puede combatir la ansiedad, ya empiezan a llegar los yo, ¿ves? Sí, sí, ya empiezan a llegar los hechos. Uno puede combatir la ansiedad diciendo, esto no lo aguanto, esto no lo soporto y voy a buscar la vuelta para alejarme del estado de ansiedad. Eso es una opción. Pero se me ocurrió mirar en Google qué decían sobre la ansiedad. Uh-huh. Y ¿sabés qué me sorprendió? Sí. Porque nadie describía lo que es la ansiedad. Todos describían formas de combatirla, pero nadie qué es en sí la ansiedad. Entonces dije, voy a poner mi lupa en eso. Y empecé a descubrir que la ansiedad tiene un mensaje, que la ansiedad nos habla, que no tenemos ansiedad por cualquier cosa, que tenemos ansiedad por un determinado resultado de algo. Queremos que llegue tal cosa. Entonces lo sentimos cerca y queremos llegar a él. O simplemente queremos salir de un lugar donde estamos, salir de una situación en la que estamos, entonces surge la ansiedad por salir. Pero, ¿qué es la ansiedad? Y me empecé a preguntar eso y empecé a investigar de que no sentimos ansiedad por cualquier cosa, sentimos ansiedad por algo factible, Uh-huh. por algo posible, por algo que de alguna manera una parte de nosotros mismos ya percibe ese resultado y la otra parte todavía no.
yo siento de que eso va a llegar y lo siento muy cerca, pero todavía no está. Entonces, cuando uno dice eso, está describiendo todo un camino interior. Siento de que algo está muy cerca. En realidad eso ya está, es uno el que está cerca de ese algo. Ujú. Y todavía falta algo. Es como que nos invitan a una fiesta y vamos de etiqueta, vamos bien vestidos, pero descalzos. Y nos falta algo. Está casi listo, pero nos falta algo. Bueno, pero yo no quiero ocuparme de los zapatos, quiero ya ir a la fiesta. Ahí es donde surge la ansiedad, cuando perdemos el rumbo, cuando no nos ocupamos de los detalles que nos faltan y queremos el resultado final. Y el resultado final lo que hace es alejarse para darnos oportunidad a que nos ocupemos de los zapatos. Estamos anticipando lo que ya presentimos. Exactamente. Un ejemplo, ¿conocen alguna manzana ansiosa? No. No. Las manzanas cumplen todo el ritmo de la naturaleza, cumplen con todos los pasos, maduran y el árbol las expulsa. Es como que dan toda su vuelta en la evolución y llegan a su próximo estado, que es de manzana. Dejan de ser una semilla y pasaron a ser un fruto. Su madurez. Uh-huh. Su madurez. ¿Por qué no copiar a la naturaleza? ¿Por qué, en vez de dar esos últimos pasos en relación a nuestro sueño, a nuestro resultado, perdemos ese norte y nos queremos saltear los pasos que faltan? Como arrancar la manzana antes de que esté madura. Cuando no tenemos madurez, nos falta algo para llegar a la madurez total y poder encarnar realmente ese sueño o ese resultado. Preferimos buscar la parte física nada más, la arrancamos. O vamos a la fiesta descalzos. O pretendemos que la vida nos corone algo Sí, que no estamos en falta. Y eso no va a pasar. Entonces, o sea que la ansiedad nos muestra la diferencia entre lo que ya llegamos y lo que nos falta pasar. Entre lo que ya cumplimos un 95%, suponete, y nos muestra ese 5%, que es lo que nos falta. Cuando la realidad, ¿dónde estás? Exacto, cuando de que la ansiedad nos está marcando todo ese tipo de cuestiones. Yo hoy lo estoy hablando a nivel general, esto se puede, por supuesto, personalizar, y también lo hago en un taller específicamente de la ansiedad que vamos a hacer el día 14 de diciembre, sí. Un taller online. Así que sí. Eso después te pongo los datos. Sí, después me lo compartes para también compartirlo aquí. Y yo lo había visto y también te iba a comentarles eso, que hay un taller que das para que cada uno revise y pueda llegar a ver esa diferencia, ¿no? Porque está en nosotros ver esa diferencia, cuál es la realidad y dónde estoy yo. Claro, claro. ¿Por qué pretendo de que la vida corone algo que no está completo? Uh-huh. Entonces, como pretendo eso, surge un estado de ansiedad, porque yo quiero, pero no se da. Y los sueños vienen, lo tengo ahí cerquita y se corre, y se va más al futuro, y se va más al futuro. Y esa es un poco la cuestión. Cuando uno puede darse cuenta de lo que le falta y mirar hacia adentro en lugar de mirar hacia afuera, se completa, madura, y eso habilita a que el sueño llegue. Estás invitándonos también a observarnos detalladamente dónde estamos, que fue el otro punto que dijiste en un principio de nuestra conversación, que nos observáramos, volver otra vez hacia adentro. Es caminar hacia afuera mirando hacia adentro, ir por la vida y escuchar lo que la vida propone y transitar todas las situaciones que la vida nos pone en nuestro alrededor, pero entender el para qué, no el por qué. Estamos acostumbrados a ver los por qué físicos y en realidad el para qué es más importante, porque eso es lo que nos llevamos. Vamos a volver a hacer un jueguito con la gente. Okay. ¿A quiénes se les repiten las situaciones? Alguna situación que ya la vivieron y vuelve a pasar. Simplemente que pongan a mí. ¿Sí?
Es un jueguito. No hace falta que cuenten absolutamente nada si no quieren. Pero cualquier pregunta que quieran hacer, por supuesto que será respondida dentro de lo posible. Sí. Pero Si vuelves a repetir la pregunta. esto ya lo viví y vuelve a pasarme. Esto ya me pasó una vez con tal persona y vuelve a pasarme con una persona similar. Muchas veces pasa en las parejas. Y no, me alejo de una pareja porque no sentía que no era la correcta. Y la siguiente es igual o peor. Y ahí empiezan a llegarlos a mí. La siguiente es, hace lo mismo, porque en realidad no es una cuestión del otro, es una cuestión de lo que uno atrae. Uh-huh. Otro taller que hacemos, que es la verdadera ley de atracción. El Okay. a mí, porque uno se ¿Por qué? pregunta, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? Primero. Y segundo, porque yo necesito esto. No es que la vida no premia lo que uno desea, sino que la vida premia lo que uno necesita. Y eso cambia todo. Eso. Y entonces cuando te trae la ansiedad, eso es lo que te está trayendo la vida, esa ansiedad para que la puedas mirar. Mirar en ti. Estamos acostumbrados a confrontar con la vida y nunca a comprenderla. Y la vida tiene muchísima más compasión para con nosotros que nosotros para con la vida. Muchísima más. Siempre tenemos a nuestro lado, siempre nuestro alrededor, tiene que ver con lo que tenemos dentro. Las leyes universales existen y lo que es adentro es afuera realmente. Entonces, uno puede observar su círculo de vida y también va a ver lo que necesita aprender. No que las personas sean algo que uno tiene. Vamos a jugar así, muy burdamente. Están los que dentro del círculo de vida, con los que nos llevamos muy bien, con los que nos da gusto estar, con los que estamos realmente conformes y que disfrutamos su compañía. Y también están los otros, los que no nos gustan, los que no soportamos, hasta los que nos combaten, sea en el ámbito que sea, porque esto puede pasar en la familia, en el trabajo, en los amigos, en cualquier ámbito. Y cuando uno ve eso, dice, pero esta persona yo no la llamé, pero esta persona no la quiero en mi círculo de vida. Y es donde uno empieza o a alejarla o a alejarse. Y es lo peor que uno puede hacer. Porque si esa persona está, es para algo, no es por algo solamente. Uno no es espejo de esa persona. Esa persona puede ser hasta opuesta a nosotros. Donde nosotros pensamos A, la persona piensa B. Y tiene un sentido de estar. Cuando uno señala, mira, señalo para allá y hay tres que señalan para acá. Cuando uno señala algo en el otro, hay tres cuestiones que uno puede ver de sí mismo. Y cuando uno ve esas cuestiones, uno ve qué entrena de sí mismo con esa relación, ahí se da cuenta de que esa relación tiene un sentido de estar en su vida. Cuando uno ve que lo que esa persona nos hace hacer o nos hace desarrollar tiene que ver con nuestras zonas más rezagadas, ahí la vida tiene un sentido porque no desarrollaríamos esas zonas de nosotros mismos si esa persona o esa situación no estuviera. Entonces, como nosotros estamos estancados, atraemos una persona que venga a movernos. Uh-huh. En eso que nos causó tanto ofusco, que nos causó tanta molestia, que nos enfadó, que nos frustró. O sea, es que eso, cuando uno vive eso, lo que menos quiere hacer es mirar hacia adentro, miran hacia afuera. ¿Cómo me alejo de esta persona? ¿Cómo no lo aguanto? ¿Me quiero ir? ¿Me voy? ¿Me alejo? ¿O lo alejo? Y en realidad es como que te están mostrando algo donde tú puedes verte y donde puedes aprender, y en vez de acercarlo y aprender, lo alejas. Entonces generas otro. Entonces, cuando vemos con la ansiedad que te invita al éxito, ¿cómo llevamos ese estado de ansiedad hacia el éxito? Fíjate, no es que cuando uno vea su estado de ansiedad de un momento para otro se va
eso se va a ir. No. Pero Mm. sí, cuando uno ve, ¿qué me falta? Y me falta esto, esto y esto. Bueno, voy a tratar esto primero. Cuando trato esto, ya veo que mi ansiedad disminuyó. ¿Por qué? Porque estoy más apto para poder lograr mi logro, mi sueño. Entonces, a medida que uno va observándose, esto vuelvo a decir que lo hablo muy superficialmente ahora, pero esto se profundiza, a medida que uno va observándose, su estado de ansiedad va disminuyendo porque no lo va necesitando. La ansiedad tiene un componente, si uno mirara como si fuera la ansiedad un pastel, el pastel es muy lindo, está rico, bárbaro, pero tiene componentes, tiene ingredientes. ¿Cuáles serán los ingredientes de la ansiedad? Y uno de los ingredientes es fuerza. La ansiedad tiene mucha energía. Así. Nos brinda más energía de la que estamos acostumbrados a llevar. Por eso la descarga. Por eso los desvíos. Por eso las adicciones. Porque tengo ansiedad, entonces me quito la ansiedad ¿cómo? Con una adicción, cualquiera. Esto me hace bien. No, no me hace bien, me relaja. Pero en un principio nada más. Pero no, ni resolví el problema, ni comprendí el sentido y estoy generándome otro problema. Entonces, Porque no encauzas a donde es realmente la situación que te invita a mirar la ansiedad. Exacto. Por eso es que uno puede, como que hay muchas formas de combatir la ansiedad, pero no había una que dijera, entiendo el mensaje, entiendo Mirarla. cuando uno entiende el para qué, la ansiedad deja de ser algo feo y empieza a ser una aventura de autoconocimiento, porque la ansiedad nos marca el camino. Si yo tengo más ansiedad es porque estoy más atrasado. Si tengo menos es porque me voy acercando. ¿A qué? ¿A ese sueño? No, me voy acercando a la figura de mí mismo que pueda contener y que pueda encarnar mi sueño. Empiezo a tener el vestido de etiqueta y empiezo a ponerme los zapatos también. Cuando tengo los zapatos puestos, entro a la fiesta. Cuando estoy maduro, mi sueño se habilita a que venga. A veces tú también adaptas ese sueño a tu realidad. O sea, a veces nos ponemos sueños que pueden estar salidos totalmente en la persona que quiere ser artista, pero no tiene ninguna habilidad para ser un artista, para ser un pintor. Sí, bueno, sí, claro. Pero, ¿por qué tendría ansiedad por serlo? Porque algo de esa persona que no conoce, esa persona misma, lo lleva a tener ansiedad por ser artista. Sí, claro. Entonces, siempre la ansiedad está más arriba que el pensamiento, va más rápido que el pensamiento. Entonces llega a lugares más sutiles, llega a resultados más exactos que el pensamiento. El pensamiento viene más atrás. Pero no, y entonces esa es la conexión con el alma. Algo así. Hay como si fuera un pensamiento dentro de lo concreto y hay otra zona del pensamiento que podríamos llamarla mente abstracta, que es mente, pero que es donde todo es posible y donde todo es de alguna manera que uno lo puede percibir. Desde lo abstracto se puede percibir cosas que de lo concreto no. Entonces, poder unir esas dos facciones, esas dos partes de nosotros mismos, que todos las tenemos, porque simplemente si yo pido, imaginen tal cosa, todo el mundo va a imaginar algo y algo diferente, porque va a utilizar ese sector de sí mismo, va a utilizar su mente abstracta y también su mente concreta para darle forma. La mente abstracta percibe, la mente concreta da forma. En una empresa pasa lo mismo, en un hogar pasa lo mismo y en una persona pasa lo mismo. Hay personas que son las que más perciben cosas que tienen que ver con el futuro, que tienen que ver con los resultados, y los otros que llevan a cabo todo el proceso para llevar a una empresa, a una persona, a una pareja, a un lo que sea, a su resultado. Todos tenemos esas dos partes. La cuestión es
cómo las usamos, qué importancia le damos, qué lugar le damos en nuestro interior y qué lugar le damos también en nuestro exterior. Y eso es lo que vas invitando en el libro de la ansiedad para que vayas haciendo ese camino de recorrido en ti mismo y puedas concretar ese sueño. Exactamente, exactamente. Por eso digo que la ansiedad puede llevarte al éxito, porque en realidad parte de uno, que es la que de alguna manera propone la ansiedad, ya llegó. Sí. Algo parecido pasa cuando uno está como disconforme con algo. Y pero esto salió muy bien, pero yo sé que podría haber salido mejor. ¿Y por qué? Porque algo de mí percibió a dónde yo podía llegar. Y algo de mí llegó físicamente a tal resultado. Entonces, aprobé el examen, me saqué un 7. Buenísimo, pero yo sé que podía haber sacado 10. Uh-huh. Ese disconformismo es una parte de uno que ya sabe a dónde podía llegar y la otra que ve a dónde llegó. Esa diferencia no es ansiedad, es disconformismo. Marcelo, entonces, ¿por qué hay tanta, o sea, la ansiedad es como si fuera una enfermedad de esta época, de muchas personas? ¿Por qué es Fíjate, eso? no, si es considerado una enfermedad, no Estado, fue en sí mismo. condición. Claro, es una herramienta, no es una enfermedad. Cuando uno, No, que lo llaman, como lo llaman enfermedad, que lo llaman, claro, porque, exacto, que lo llaman enfermedad y por eso hay una cantidad de gente, diría yo que es por la inmediatez, que queremos tener las cosas sin trabajar para llegar a donde queremos, un poco lo que está sucediendo. algo así, algo así. Cuando uno está atrasado en relación a sí mismo, quiere llegar ya y no hacer el proceso. Y en realidad, cuando uno está atrasado, debe aprender a trabajar en síntesis, porque la síntesis lo hace ir a mayor velocidad. Esa es la gran diferencia. No podría uno ir como decir, a ver, quiero llegar a tal lugar, pero sin hacer el camino. Sí, yo puedo ir en auto, puedo en carro, puedo ir caminando, puedo ir en avión, pero los tres son vehículos para que yo llegue a un determinado lugar. Y la cuestión está, no, yo quiero llegar ya y no ir a la ruta, no hacer ningún trayecto. Y no, eso no va a pasar. No va a pasar. Yo necesito madurar ciertas cosas para que ese trayecto sea mi herramienta para mi evolución. Si yo no hago eso, es como que no entendí el sentido de la vida. Porque cuando uno dice, somos almas que tenemos cuerpo, y si uno dijera, somos almas que tenemos cuerpo, entonces, ¿para qué lo tenemos? ¿Cuál será el sentido de tener un cuerpo? Porque está muy lindo creerlo, pero me gusta, vos me conocés, me gusta comprobar. Sí. Entonces digo, ¿para qué tendremos un cuerpo? Y entonces imagino, si uno dijera, a ver, Juana, decime cómo es tu letra, y vos me vas a pedir un bolígrafo y una hoja para poder escribir y mostrarme. No, sin bolígrafo y sin papel. ¿Cómo es tu letra? Eso que uno siente, esa imposibilidad que uno tiene de poder expresarse, de poder comprenderse, eso es lo que vive un alma cuando no tiene un cuerpo. Pide a gritos encarnar, pide a gritos, de alguna manera, tener una lapicera, que es el cuerpo, y tener un papel, que es la vida física, para poder expresarse y escribir su historia. Y escribir su historia, sí. Ahí se ve realmente. Antes no. Antes simplemente era, y no sé, me quedo y no sé cómo, y bueno, bárbaro. Pero de esta manera, cuando tenemos el cuerpo, el desafío es no distraerse, utilizar correctamente el tiempo. ¿Y correctamente el tiempo qué significa? Hacer lo que debo hacer, pero aprender de cada cosa que me toca vivir.
hacer lo que la vida me trajo, pero aprender el verdadero sentido de para qué vivo lo que vivo. Eso es un poco la historia. Si no, es simplemente transcurrir los hechos. Y los hechos que se transcurren vuelven a pasar. Si no los has comprendido. Exactamente. Déjame mandarle un saludo a Elsa Benedetto, que... Eso te iba a decir. Eso te iba a decir, que te escribió algo hermoso. Qué maestro, qué enseñanza que nos da, qué maravilla. Besos y abrazos, Elsa Benedetto. Un abrazo para ella también. Y bienvenido. Que venga, que se la vez. Sí, sí. Eso mismo que nos estás hablando es una invitación también a ser el nuevo ser. ¿Hacer? El nuevo ser. Sí. ¿Qué será ser el nuevo ser? ¿Simplemente destruirse y construirse de vuelta? No. No. Es como utilizar correctamente todas las herramientas que se nos están dando y no las estamos usando. Es decir, cuando uno dice hay una nueva humanidad, y está lindo ver una nueva humanidad y creer en una nueva humanidad, pero vuelvo, ¿cómo comprobamos una nueva humanidad? ¿Vamos a decir que esta se tiene que destruir entera y volver y venir otra nueva? No. Eso se va de día a día, paso a paso y en todas las personas que están encarnadas hoy. ¿Y por qué digo esto? Porque todas las que estamos encarnadas tenemos la oportunidad de ver algo nuevo dentro de nosotros, de ver zonas que no comprendíamos de nosotros mismos, de ver profundidades que no conocíamos de nosotros mismos. Y cuando uno ve algo profundo, para uno es nuevo. Entonces, poder decir, el nuevo ser tiene que tener como distintas cualidades al viejo ser, sí, claro. Entonces, esas cualidades, ¿cuáles podrían ser? Y yo podría definir 5 por ahora. Podría decir de que sanar el pasado es una de ellas, porque cuando uno se mueve, creemos, y eso está de moda, creemos que vivimos el presente, pero no es así. O sea, un ejemplo, si a uno le pasa algo en una esquina determinada y después tiene que volver a pasar por esa misma esquina, recuerda ese hecho. Y lo más probable es que si ese hecho fue feo, ni siquiera quiera pasar por esa esquina nuevamente, para no recordar ese hecho. Entonces, eso que quedó del pasado no comprendido, modifica y moldea mi presente. Si yo no comprendo mis hechos que me pasaron desde que era niño hasta hoy, profundamente, esos hechos van a moldear lo que yo te hago. Entonces no voy a estar viviendo el presente, voy a estar viviendo el pasado. De lo que pasó, tus historias. Entonces, sanar el pasado es comprender con la conciencia de hoy los hechos que me sucedieron antes. Poder decir de que hoy estamos con otra madurez a cuando vivimos esos hechos. Y desde hoy podríamos ocuparnos de liberarnos realmente de esos hechos, que no significa soltar, sino disolverlos. Disolverlos en la conciencia. Y desde la nueva conciencia. Exactamente. Eso da como la primera de las 5 cualidades, el pasado limpio. Luego, aprender a atraer. Porque cuando uno dice, como hablábamos recién, tenemos en el círculo de vida personas que son gratas, que son buenas, que nos llevamos bárbaros, y otras personas que no. Y esas personas que no están en nuestro círculo de vida y las atrajimos nosotros. Es decir, que están reflejando algunas zonas de nosotros mismos que no están desarrolladas, que están medio retrasadas y que nosotros mucho no queremos tratar. Entonces necesitamos de algo que venga externo a movernos esas zonas, que nos venga a dar atención, a generar atención. Entonces, y generar eso que nos ayuda también a sanarlo, ¿no? Esa atención que dices tú. Ahora, si yo me ocupo de mí mismo, me ocupo de esas zonas de mí mismo, por mí mismo, no voy a necesitar de que nada externo venga a mi círculo de vida para moverlo. Ahora, si yo no me ocupo y dejo guardada bajo la alfombra todas esas zonas que no me gusta tratar, lo más probable es que la vida acerque y que yo atraiga a mi círculo
algo que me haga mover. Entonces, eso es básico y es aprender a atraer, aprender a necesitar, no desde el deseo, sino desde la necesidad. Entonces, esa segunda cualidad, aprender la ley de atracción real, es básica también. Luego, ¿qué pasa? Cuando uno tiene el pasado ya sano, la atracción correcta, empieza a tener otra cosa que se llama contacto. Contacto con mil cosas. Puede ser contacto desde algo inmediato superior a uno o contacto hasta con seres extraterrestres. ¿Por qué no? El límite lo pone uno. Entonces, cuando uno empieza a entender qué es el contacto, que el contacto tiene que ver con un aprendizaje, primero que nada. El contacto tiene que ver con el vacío, porque si uno no es humilde, no va a tener contacto, va a tratar de llevar a su conocimiento a quien tenga delante. Pero si uno no escucha, no aprende. Entonces, aprender a escuchar, aprender a estar vacío delante de algo o de alguien, aprender a aprender, eso es empezar a tener contacto. Luego, cuando tú dices vacío es no tener opiniones. No tener opiniones. Después sí uno puede formar una opinión, pero primero, cuando uno ve algo por primera vez, verlo desde el vacío, no desde lo que conoce. Porque si no le proyecta lo que conoce a eso que ve y cree que eso es la realidad, y en realidad es la mezcla de lo que es realmente con lo que él está proyectando. Hola, Aprovecho José. que tenemos a José, que es pintor. Sí, José, sí. Un cuadro empieza siendo un lienzo en blanco. Vacío. Si el lienzo tuviera otro dibujo, ya no sería un cuadro, sería una mezcla de lo que el pintor hace con el dibujo que estaba. Entonces, la cuestión está en vaciarse y realmente ver desde ahí. Y no opinar, porque eso te hace realmente ver la realidad. Cuando uno opina, trae a su conocimiento, trae a lo que sabe, y eso ya no es lo mismo. Entonces, esa era la tercera cualidad, el contacto. La cuarta, cuando ya tenemos el pasado sanado, empezamos a saber atraer a nuestra vida correctamente, empezamos a tener contacto con lo nuevo, con lo diferente, con lo más grande que nosotros, empezamos a tener conciencia de eternidad, empezamos a darnos cuenta de que lo que nos pasa tiene un sentido y que todos vivimos una vida diferente porque traemos cosas diferentes y porque vamos a nuestro próximo paso que es diferente del de al lado. Entonces, la cuestión está en empezar a ver nuestra vida cotidiana desde nuestras zonas eternas, no desde nuestras zonas de esta edad cronológica que tengamos. Cuando uno ve eso, ¿no? Primero que nada valora el hecho de estar encarnado y agradece el hecho de estar encarnado. Y segundo, empieza a ver el sentido de la creación misma, porque empieza a darse cuenta del para qué está encarnado. Y eso es algo fantástico y maravilloso de ver en un ser humano, cuando empieza a vivir esa transformación, porque empieza a vivir desde su propia alma. Entonces, vuelvo. Sí. Pasado sanado, Atracción, aprender a contacto, el contacto y empezar a darse conciencia. cuenta de esa conciencia de lo eterno en uno. Eso da como quinta cualidad un estado real de conciencia del ser. Estado porque es algo que ya uno vive, no algo que uno sabe. Real de realidad, no de realeza. De conciencia con la letra K, porque el dibujo de la letra K tiene un brazo hacia el cielo, otro brazo hacia la tierra, como señalando ambas lógicas que están unidas por uno, que es uno mismo. Cuando uno es caminante en la tierra, pero con la conciencia del cielo, es estado real de conciencia del ser. ERX. Eso, como para cerrar, esas 5 primeras cualidades. Hay más, pero vamos de a poco.
Perfecto. Una cosa, Marcelo, este camino no es lineal. O sea, no quiere decir que mi pasado yo lo revisé y ya quedó sanado. No, Eso era lo que quería también que quedara claro. Es como vamos como en una espiral, limpiando, evolucionando, ascendiendo, aprendiendo, comprendiendo, y de golpe se aparece otra vez algo, no de este pasado, sino de una vida pasada, de un antepasado, de algo que ni siquiera logró. podemos verlo más cerca todavía. Si uno se acuerda de una situación que haya vivido, por ejemplo, en la escuela primaria, y cómo en ese momento era todo el mundo eso, y todo eso era muy grande y muy importante en nuestra vida. Y después pasamos a ver ese mismo hecho, pero podemos situarnos en la adolescencia, 15, 16, 17 años, y ver a lo que le pasó a ese niño o niña en la escuela primaria, y ya lo vemos diferente. Y después nos podemos pasar, si queremos, por muchos lugares, pero podemos pasarnos a la conciencia de hoy y darnos cuenta de lo que le pasó a ese niño o niña tenía un sentido de pasar. Entonces vamos a ver en un hecho muchas diferencias, muchas formas distintas, y la única que lo disuelve, ese hecho realmente, es cuando uno lo comprende, no cuando uno lo acepta o cuando uno se aleja de, cuando uno lo esconde. Solo comprender lo disuelve, y eso es clave. Por eso cuando hacemos esos trabajos de sanación, si no se comprende, no se sana. No, sí, es un autoengaño. Exacto. Es un escalón más abajo. Esa es, o sea, qué está bueno y qué está malo de ese mismo proceso. Está bueno la inquietud de hacerlo. Está bueno el movimiento, está bueno el que uno se ocupe de sí mismo. Eso está muy bueno. Y la cosa es no quedarse con lo que uno quiere escuchar. La cosa es ir más allá, de poder decir, comprendo y puedo tomarme un café con mi enemigo. Puedo darle un abrazo a mi enemigo. Alguien decía de que algo realmente se sanaba cuando uno podía ver a Dios en los ojos de su enemigo. ¿Verdad? Uh-huh. No te ves. Ves Ahí uno realmente comprende. uh-huh. Sí, porque entendiste qué fue lo que vino a enseñarte. Exactamente. Si simplemente aceptaste, no lo ves. Si simplemente te escapaste de ti mismo, no lo ves. Si simplemente te autoengañaste, no lo ves. Solo lo ves. Y eso es un proceso que puede llevar un tiempo X. En cada uno es diferente. Puede llevarnos un rato, una vida o 10 vidas. Mirá, tengo compañía. Sí, al inicio. ¿Cómo se llama? Hermes. Ah, está hermosísimo. Hola, hola. Aquí también estás invitado. Eh, eh, en este nuevo ser, el nuevo ser, ¿estamos preparados en ese momento para hacer ese cambio que tú estás invitando a todos? Creo que es el momento adecuado. Creo que por la situación del mundo, por la situación planetaria, a nivel planeta, no humanidad, humanidad también, son cosas diferentes. El proceso del planeta es en sí, porque el planeta Eso, también es un ser. no ser, sí. El planeta, la humanidad es otra cosa que está sobre el planeta, pero que tiene su proceso y que tiene sus tiempos. Pero ese conjugar esos dos procesos, el del planeta con el de la humanidad, da como resultado de que el planeta en sí está por dar un salto, está por dar como una gran transformación y está invitando de alguna manera a la humanidad a dar ese mismo salto, a modificar su frecuencia de vida, modificar su forma de vida, su sutileza de aprendizaje, está invitando a eso. Entonces, hay seres que todavía no han despertado y que están en otro canal totalmente y que quizás no lo hagan nunca,
y hay otros que sí. Y esos seres que son más sensibles ya se están dando cuenta de que hay una forma de vida que no daña al planeta, hay una forma de vida que es mucho más sintética, que no se necesita sufrir tanto y que hasta no se necesita sufrir para poder seguir aprendiendo. Entonces, ¿cuál es el grupo donde uno está? Uno sabe. Y desde donde uno esté, uno puede partir. No hay nadie más ni menos que nadie, sino que es uno el que puede decidir, hoy estoy acá y mañana puedo estar en otro lugar, puedo estar en otro nivel, puedo aprender de una manera más sutil, menos sufriente. Y eso lo decide uno, más allá de cualquier situación del mundo. Entonces, cuando uno ve eso, es como que tiene en su mano el real poder, porque ahí es donde uno elige realmente ser el nuevo ser o no. Y si unimos los dos temas de la ansiedad y ser el nuevo ser, esa es como la invitación, ¿verdad? Ser más consciente para no entrar en ese sufrimiento que se lleva en esa ansiedad, sino mirarse, hacer los pasos que acabas de decirnos más o menos, ¿cierto? Si yo hiciera una pregunta, ¿la creación es perfecta? Y cuando hago esta pregunta en las charlas, todo el mundo me dice sí. Bueno, y si la creación es perfecta, ¿para qué habrá puesto el sufrimiento? ¿Se equivocó? No, no. El sufrimiento, si lo vemos como algo malo, lo vemos como algo distinto de nosotros, lo vemos como algo ajeno, como algo... Y en realidad, lo que nosotros llamamos sufrimiento es lo que nos está mostrando lo que no hicimos por nosotros mismos. Pero cuando uno sí lo hace, porque la ley de atracción existe, la ley universal de lo que es adentro es afuera existe, entonces es uno el que maneja, entre comillas la palabra maneja, por magnetismo todo su alrededor. Si yo necesito aprender en un nivel denso, lo más probable es que la gente que se me acerque sea densa. Pero si yo necesito, y la palabra necesito es clave, aprender de una manera más sintética porque yo me ocupo de mí mismo, entonces la cuestión cambia porque la vida va a proveerme de personas que tengan que ver con ese nuevo estado, con ese estado de sutileza. Y es uno el que elige. ¿Vieron que por ejemplo, quién de todos los que está viendo el video se reúne todos los días con sus amigos de la escuela primaria? Ninguno. Pero en ese momento eran las personas que uno necesitaba para aprender lo que debía aprender de niño. Eran las almas que venían de alguna manera y que encajaban en nuestra necesidad. Por eso nos reunían en diferentes cursos. Pero terminó el curso, terminó la etapa de aprendizaje y ya no. Y si uno se encuentra por casualidad o por lo que sea con alguno de los compañeros de la primaria, ve la diferencia de camino entre uno y otro. Y es notable. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A mi círculo de vida voy a atraer lo que necesito siempre para aprender. La creación siempre va a proveernos de cosas que sean acordes a lo que uno debe aprender. Entonces, uno elige. Yo no quiero aprender sufriendo. Bueno, para no sufrir necesito moverme. Ah, no, pero yo no quiero moverme. Bueno, entonces voy a sufrir. Sí, porque hay una coherencia, la vida te da una coherencia con tu misma evolución. Es exacto, siempre es exacto y siempre es proporcional al movimiento real interno. Siempre digo y aclaro esa diferencia. La vida no provee nuestros deseos, la vida provee nuestras necesidades permanentemente y sobradamente y abundantemente. Entonces, si uno aprende a necesitar, cambia su vida. Y esa vida, lo que decías también anteriormente, no es solamente esta vida de este cuerpo. Y eso también tiene que quedar como muy claro dentro de
de toda esta conversación que viene de un proceso que es del alma. Claro, pero bueno, yo no quisiera complicarlo, pero sí podemos decir de que nuestra vida de hoy, nuestras particularidades de hoy, están signadas por lo que hemos traído como alma. Ujú. Y va a haber cosas que son buenos resultados, que tienen que ver con lo que trajimos, y que son cosas que se nos dan fácil, y otras que nos cuestan más, que tienen que ver con lo que no aprendimos vidas atrás. Entonces, por más esfuerzo que le pongamos, no se va a resolver y se va a volver a repetir. Pero solo cuando llegamos al nivel donde debemos tratarlas realmente, ahí es donde se pueden disolver esos grandes problemas de la vida, esas grandes cosas que uno dice, bueno, no, esta persona nunca va a cambiar. Sí puede cambiar. Sí puede cambiar esa persona y también puede cambiar la relación que tenga con uno esa persona. Sí puede cambiar el círculo, a qué distancia de mi círculo está. Porque si yo necesito gran movimiento, porque yo estoy muy estancado, esa persona va a estar más cerca. Pero si yo ya me estoy trabajando a mí mismo, no necesito tenerlo tan cerca, porque me distrae. Entonces esa persona va a ir más lejos, hasta que pueda desaparecer. Pero cuando solo va a desaparecer cuando yo no la necesite más. Y por eso cambian nuestras amistades y cambia como el círculo donde nos vamos moviendo a medida que vamos evolucionando Sí, pero si uno observa o su las círculo de circunstancias. su círculo de hoy, ¿qué tiene que ver con su círculo de cuando era niño? Mucho, porque van a repetirse algunos personajes o algunos principios que encarnaban algunos personajes en la vida cotidiana de hoy también. Sí, claro. Es lo que hablas también de los patrones. En todo grupo hay uno divertido, en Ujú. todo grupo hay uno que es más inteligente, en todo grupo hay alguien que es más complicado, en todo grupo hay alguien que es revoltoso. Y, y qué porcentaje yo tenía en mi infancia y qué porcentaje de eso tengo hoy. ¿Cómo cambié? Porque no importa las personas, lo que importa es lo que yo atraigo. Y lo que importa eres tú, cómo tú cambias. Exacto, exacto. Ujú. O sea que miremos afuera, miramos adentro, y miramos adentro, miramos afuera. Exactamente. Queremos cambiar a las personas, queremos corregir a las personas, y en realidad es cuando uno se ve en todas las personas. Que hay una pregunta y cuando de pronto te quedas solo, Nunca estamos solos, porque uno puede estar solo físicamente, pero tiene todos esos principios a su alrededor. O sea, uno puede quedar solo físicamente porque se alejó de todo su grupo, su familia, lo que sea. Y estoy físicamente viviendo en un país distinto o en el campo solo, pero no estoy solo. ¿Por qué? Porque todavía, o sea, uno podría estar solo realmente cuando ya se comprendió. Cuando ya comprendió todo lo que tenía que comprender y puede entender cualquier cuestión que tenga que ver con la evolución sin necesidad de que sea reflejado en personas. Pero eso es para los grandes sabios, para los grandes maestros. Cuando uno se queda solo momentáneamente es porque está en un impasse entre un grupo y otro. Está en un impasse entre una etapa de uno y otra etapa de uno. Que por eso puede que esté solo, porque está de alguna manera calibrando lo nuevo. No conozco a quien pregunta, no podría contestar a nivel personal, pero sí lo hablo a nivel general. Y veo que hay una pregunta grande también ahí. Nelson Molina, gracias por acompañarnos. Está preguntando qué escuchó sobre el tercer ojo. Era cuando yo estaba hablando al principio, ¿te acuerdas que dije de Lobsang Rampa que empecé a escuchar todos estos temas de otra apertura de conciencia, de temas que sonaban en ese momento como fantasía? Pero pregunta, ¿quién o quiénes tienen tercer ojo? Todos tenemos tercer ojo. ¿Y qué es el tercer ojo? Podemos decir de que el tercer ojo tiene como muchos niveles y está el nivel de clarividencia y de que alguien pueda llegar a ver en otros planos, sí, claro. Pero inicialmente
¿Quién no tuvo alguna vez una intuición? Y eso tiene que ver con su tercer ojo. ¿Quién no tuvo alguna vez una imaginación? Y eso también tiene que ver con su tercer ojo. Con otras zonas más densas, quizás más elementales, pero es el mismo camino. Y vuelvo, esto no es una carrera contra nadie, sino contra uno mismo. Si hay un contra, tampoco es un contra, es con uno mismo. Entonces, cuando uno puede darse cuenta de que ha empezado a trabajar eso, porque tiene más intuiciones, porque se imagina más cosas, porque crea más cosas, porque el crear también tiene que ver con el tercer ojo, en algún momento empezará a ir a otros niveles. No lo quiero profundizar ahora porque nos vamos a meter en algo muy técnico, pero sí creo que está respondida para quien preguntaba. Para Nelson, sí, dice muchísimas gracias. Y bueno, llegamos ya al final de nuestra tertulia. Muchísimas gracias, Marcelo. Creo que hemos quedado como con la invitación para que nos acompañes en otras Sí. tertulias hacia adelante. Muchísimas gracias por todo esto que nos has compartido. Ha sido muy especial. Aquí nos ha acompañado muchas personas. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos los que se conectaron, a los que van a ver el video posteriormente. Gracias a vos, Juana, por haberme invitado. Y sí, con gusto las veces que necesites, aquí estaremos. Los libros los pueden conseguir también por Amazon, por ebook, todos los libros tuyos, ¿verdad? No todos, pero sí hay algunos. Para los que son de Argentina, me los piden y físicamente se los envía. Y los que son del exterior, con ebook, hay también en Amazon, hay unos cuantos. Ya va a haber más. Ah, bueno, buenísimo, porque los libros de Marcelo son increíbles, o sea, prácticamente puedes subrayar, puedes quedarte en una sola de sus frases y experimentarlo, comprenderlo, saborearlo, ¿cierto? Para poder de verdad llevar a ese nivel de conciencia que tú lo llevas a uno con tus libros. Yo lo decía como con ese hilo, ¿verdad? De Ariadna, que le vas llevando poco a poco para que se comprenda todo. Gracias, Marcelo. No, gracias a vos por la invitación y vuelvo a decir gracias a todo aquel que lo escuche. A todos, muchísimas gracias. Un abrazo.